Ahora iniciamos el cristiano comprometido con el amor fraternal. Son una secuencia de 3 estudios, los cuales yo le animo, le motivo a no faltar. Y aquí vemos, hermanos, de que vamos a hablar este tema, y esto nos da la oportunidad y tiene un propósito específico: instruir a los creyentes sobre el amor hacia el prójimo, el amor hacia el hermano. De eso vamos a tratar en estos tiempos, siguiendo la secuencia de cristiano comprometido. Pero antes de entrar a desarrollar este tema, vamos a hablar un poco sobre el amor desde el punto de vista bíblico. Pues los creyentes estamos llamados a amar a los hermanos con el amor que enseña la Biblia. ¿Y cuál es el amor que enseña la Biblia? ¿De qué amor habla la Biblia? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo se llama ese amor? El amor ágape. En otras palabras, el amor de Dios. Entonces, repito, vamos a hablar del amor y vamos a darnos cuenta que estamos como cristianos llamados a amar con el amor que nos enseña la Biblia. No con el amor que antes, que sin Cristo teníamos, sino realmente con el amor que la Biblia nos enseña. Y vamos a aprender hoy día en cuanto el amor a mis semejantes. Y esta es una enseñanza, hermanos, para todos. Para todos. Entonces, somos llamados a amar con el amor que nos enseña la Biblia, un amor que se origina únicamente en Dios, lo cual es diferente al amor que las personas del mundo ofrecen, que tienen un origen en el hombre mismo. Pero el amor que presenta la Biblia es el amor que se origina en Dios. Por ejemplo, si le preguntamos a una jovencita adolescente y le hacemos la pregunta, ¿qué es el amor?, ¿cuál sería su respuesta de una jovencita adolescente? Si yo aquí le preguntaría a un adolescente que tengo frente de mí, no quisiera mencionar su nombre, pero me gustaría preguntarlo. Y yo le preguntaría, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Ahora la pregunta, ¿cuál sería su respuesta? Yo creo que la misma respuesta que ella tendría casi tal vez tienen muchos, o han tenido. Pero déjenme decirle, hermanos, que si le preguntamos a una joven adolescente lo que es el amor, sobre todo sí, es de esas que muchas veces, a veces hay adolescentes que paran viendo telenovelas, y a veces se deja llevar por las telenovelas. Y a veces no se dice que tal vez las adolescentes lo matan, también hay jóvenes, aún a veces hay adultos que ven telenovelas. Entonces, ya que a veces ven muchas telenovelas, nos dirán con un suspiro, ¡ay, el amor! Pastor, el amor es el sentimiento más bello que existe. Eso nos dirán. ¿Por qué? Porque muchas veces se lo paran viendo en las novelas, ¡ay, qué bonito! Ese es el amor. Y a veces hay adultos, hermanos, que piensan así acerca del amor. Pero aunque el amor bíblico puede ir acompañado de sentimientos, no es en sí un sentimiento, hermanos. El amor bíblico, o sea, el amor de Dios, puede ir acompañado de un sentimiento, pero no es un sentimiento. No es un sentimiento. De hecho, el amor que enseña la Biblia puede muchas veces ir en contra de los sentimientos. En contra. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, no os unáis, el yugo es igual. Pero imagínense que esta persona, esta señorita, le gusta pues el chico de allá del mundo, no es cristiano. Ay, pero pastor, yo estoy enamorada
lo quiero, lo voy a convertir, lo voy a traer a la iglesia, es bueno. Pero el amor de Dios va contra ese sentimiento. No os unáis con yugo desigual. Y el Señor sabe por qué lo dice, ¿sí o no? El Señor no se equivoca, hermanos. Pero muchas veces como humanos nos empecinamos. No, es que yo siento. Y no queremos escuchar los consejos. No queremos escuchar ni a los padres, y ni al pastor, ni a nadie. Porque yo lo siento, yo lo amo. Pero el amor bíblico, hermanos, el amor de Dios, cuando ve que uno de sus hijos está andando desviado, está haciendo las cosas mal, Él va a apuntar contra esos sentimientos. Él va a apuntar. Por eso podemos decir, hermanos, que aunque el amor bíblico puede ir acompañado de un sentimiento, pero no es un sentimiento. No es. En cambio va muchas veces en contra de esos sentimientos que hoy en día a veces se presentan. Y déjenme decirle esto, hermanos. A veces pensamos que yugo desigual solamente puede ver tal vez allá en el mundo. O sea, cuando un cristiano piensa meterse con una persona de que no es creyente. A veces en el ámbito cristiano puede ver yugos desiguales. Puede ver, a veces, por ejemplo, un cristiano que está consagrado con una jovencita, imagínense que ande a medias, o viceversa. Imagínense, ¿quién le va a ayudar en su vida espiritual? Y a veces puede existir eso, hermanos. Entonces, puede ser como dice, que la jovencita esté bien comprometida con la obra del Señor, pero él está bien comprometido, sí viene a la iglesia de vez en cuando, pero está comprometido más, como dice, con su empresa de trabajo y tantas cosas, lo secular. Y a veces, hermanos, van a tener roces. Por eso, para que vaya todo bien, mejor hacer lo que dice Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y tu príncipe o tu princesa vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura. No tienen que salir de cacería en busca como caníbales. Viene de parte del Señor. El Señor conoce cuál es tu necesidad y el Señor te va a dar lo mejor. Pues, si eres un hijo de Dios o eres una hija de Dios y Él es tu Padre, el Señor no te va a dar cualquier cosa. El Señor te va a dar. Pero si muchas veces pasa todo lo contrario, no tenemos lo mejor, es porque nosotros nos decidimos y no Dios. Nosotros decidimos, nosotros elegimos y no Dios. Pero qué maravilloso es Dios, que a través de su palabra pues nos enseña esto. La más grande demostración de esto, hermanos, es la experiencia de Cristo en el huerto de Getsemaní. Antes de su arresto, dice la palabra que Cristo estaba en gran agonía. Sus sentimientos estaban en contra de ir a la cruz. Tanto así que dice la palabra que oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero a pesar de su angustia, se levantó y fue a la cruz. ¿Por qué? Porque Él dijo: pero que no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Que no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Ahora la pregunta es: ¿por qué lo hizo? Lo hizo en obediencia al Padre y por amor a nosotros. Por amor a nosotros. O sea que el amor bíblico hace la voluntad del Padre al margen de los sentimientos. El amor bíblico nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Si le hacemos la misma pregunta de qué es amor, por ejemplo, a un intelectual, y le preguntamos qué es el amor, lo más seguro nos dirá que el amor no es más que la respuesta de nuestra mente a las acciones y actitudes que recibimos de otros. Algunos dirían así: el amor es una respuesta de mis pensamientos y de mis acciones,
de acuerdo a las actitudes que recibimos. O sea, mientras que no recibes de la otra persona como tú sientes o piensas recibir, tú no lo transmites amor. Eso es realmente, podemos decir, el amor que puedes pensar una persona intelectual. Y una vez más tenemos que decir que aunque es cierto que el amor bíblico aumenta grandemente cuando es recíproco, porque el amor debe ser recíproco, sin embargo, el amor que enseña la Biblia se produce sin tomar en cuenta las actitudes y acciones de los otros. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, Él nos amó sin condiciones. Él fue a la cruz sin ninguna condición. Dios mostró su amor sin condiciones. Por eso hablamos del amor ágape. Dios no espera algo que tú hagas para que Él recién te ame. Dios no esperó, aun cuando dice que Él los escogió antes de la fundación del mundo, como dice Pablo. No fue basado en alguna obra que tal vez esas personas puedan hacer en el futuro, sino que Dios los eligió y los amó. En su gracia soberana, Él los eligió y los amó, sin enfocarse en alguna obra que puedan hacer en el futuro. Por eso Pablo dice, por gracia sois salvos. Todo es por gracia. Es un amor incondicional, maravilloso de parte de Dios. En cambio hay otras personas que dicen, no, si tú me muestras amor, yo te voy a mostrar. Es un hábito, pero Señor no. Y eso lo vemos claramente, por ejemplo, en Juan 3:16, ¿no? Donde la palabra nos dice que Dios amó grandemente al mundo. ¿Y a qué mundo se refiere? ¿A qué mundo se refiere? ¿A un mundo santo o impío? A un mundo impío, a un mundo pecador. En un mundo como dice Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Él se refiere a un mundo impío que le había dado la espalda, lo había traicionado y lo había injuriado. Dios amó a un mundo que se había convertido ¿en qué? En su enemigo. En su enemigo. Pero lo amó. Lo amó. O sea que el amor bíblico debe manifestarse a pesar de nuestros sentimientos y de las actitudes y acciones que los demás nos demuestren. Sean buenas o sean malas, el amor bíblico, o sea, el amor de Dios, se debe seguir demostrando si somos hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios no varía. ¿O acaso cuando tú te has portado mal, o cuando tal vez, no sé, yo me he portado mal o algo malo he hecho, Dios se ha dejado de amarme? ¿Tú crees que Dios ha dejado de amarte a veces porque te portas mal? El amor de Dios no varía, hermanos. No es de que a Dios le guste que sus hijos pequen y que sigamos en esa vida, no. Pero el amor no varía. El amor de Dios permanece, porque como dice Juan, Dios no es otra cosa más que amor, porque Dios es amor. Entonces, el amor bíblico debe manifestarse a pesar de nuestros sentimientos y de las actitudes y acciones que los demás nos demuestren. Se debe demostrar el amor de Dios. Si viene todo lo contrario de lo externo, de la afuera, hacia tu persona, demuestra el amor de Dios. ¿Amén? Demuestra el amor de Dios. Pero otras características importantes del amor bíblico es que, contrario al amor del mundo, no discrimina, no hace acepción de personas. En el mundo las personas eligen a quien aman. En el mundo las personas eligen quien aman. Eligen con quien simpatizan, eligen con quien realmente si quieren llevar bien, eligen. Eso es en el mundo, como vemos realmente aquí. Ellos eligen realmente
a quien amar. Pero los cristianos estamos puestos para amar a todas las personas, sin excepción. A todas las personas. Estamos llamados realmente a amar a todas las personas y en especial a todos los que forman parte de la familia de Dios. ¿Estamos llamados a amar a las personas del mundo? Sí. Aún a esas personas que hoy en día están saliendo a hacer movimientos, ¿no? De esos homosexuales, lesbianas, y llevan sus banderolas. Estamos llamados a amarlos. Que por supuesto no estamos llamados a tolerar lo que ellos hacen, sus prácticas, porque son abominables delante de Dios. Pero estamos llamados a amarlos, a orar por ellos. Y si Dios en su misericordia, como Pablo dice, Dios tenga misericordia y toque sus corazones. Aunque muchos tal vez de esos movimientos, hermanos, se han convertido a Cristo y han vuelto nuevamente a su origen. Ese es el poder de Dios. Estamos llamados no solamente a esas personas, aún estamos llamados, hermanos, a amar a aquellos que están en la política. A algunos les dará cólera, oye, ese presidente, o ese congreso, tantas cosas, pero estamos llamados a orar por ellos. Aunque la carne, hermanos, también a veces quiere reventar, oye, mira la situación, tantas cosas. Pero Dios nos manda a orar. Dios nos manda. O aún, tal vez tienes un vecino especial por tu vecindario que te hace la vida imposible, que para haciendo bulla y lo prende un volumazo. Como no viniera el apagón y por él también necesitas orar. Y no solamente por la gente del mundo, tenga familia en el mundo que son muy especiales, porque están en el mundo. Están actuando en su ignorancia, pero hay que amarlos, hay que orar por ellos. No digo que los consientas en su pecado, sino orar por ellos, hablarle la palabra de Dios. Y no solamente a la gente, sino aún también acá. A veces, hermanos, en las congregaciones existen hermanos también, podemos decir especiales, o que son difíciles de soportar. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que debemos amarlo y debemos orar. Debemos orar. Debemos orar. Uno, para que no nos agarre la tentación de que se vuelva tal vez algo en mi relación con Dios y yo me pueda engañar de que, bueno, estoy bien, pero estoy orando, pero si ese hermanito o esa hermanita pues se puso ahí y hay algo, entonces me tienta, hermanos, muchas veces a creer que estoy bien y puede ser todo lo contrario. Entonces, a orar por mí y a orar por la persona. Es bueno, hermanos, orar por los hermanos unos a otros. Que tenemos nuestros errores, que cometemos nuestros errores. Que tenemos diferentes caracteres, por supuesto. Tu carácter es diferente al mío, el mío es diferente al de él. Tenemos diferentes, pero tenemos que orar unos por otros. No somos perfectos, tenemos que orar unos por otros. Entonces, ese es el amor bíblico. Ese es el amor bíblico, hermanos. Entonces, esto es lo que nos enseña, que debemos orar por todas las personas y especialmente los de la familia de Dios. Y esto lo enfatiza, hermanos, el apóstol Pablo en todas sus cartas, especialmente la carta a los romanos, cuando nos dice, por ejemplo, en el capítulo 13, que los creyentes no debemos tener deudas con nadie, sino solo amor. No debemos tener deudas con nadie, sino realmente solo amor. Los creyentes tenemos una deuda de amor para con todos. Tenemos la deuda de manifestar a todos, a todo el mundo, el mismo tipo de amor que hemos recibido de Dios. Y a veces lo negamos. A veces en la iglesia amamos al hermano bien o a la hermana con el amor de Dios.
Y a veces las familias son insoportables y no les mostramos el amor. Dios nos enseña, hermano, y muchas veces hay muchos deudores y se apropian de ese amor que no es suyo. Ese amor es de Dios. Si Dios te ha dado ese amor, tú tienes que demostrarlo con todos. Yo tengo que demostrarlo con todos, aún con mis enemigos. Tengo que demostrarlo. Usted tiene que demostrar ese amor con todos. Entonces, habiendo mencionado estas características como introducción del amor bíblico con el que debemos amar a los hermanos, pasamos ahora a analizar de manera más específica nuestro tema, el compromiso con el amor fraternal. Recuerden, cuando hablamos del amor fraternal, estamos hablando del amor hacia mis hermanos, hacia mi prójimo. Analiza el texto bíblico de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Este va a ser el texto bíblico base para nuestras tres exposiciones en cuanto a este tema. Dice el autor: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En este texto bíblico vemos una obra, vemos también con qué propósito fue esa obra y vemos también una ejecución o una demanda. Por ejemplo, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad mediante el Espíritu, está hablando de la obra de ¿quién? De la obra de Dios. Está hablando de la obra de Dios, de esa obra maravillosa que Él nos ha purificado. La palabra purificar también puede decir santificar, puede decir también realmente está en esa parte consagrar, limpiar. Entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, desde el momento ya el Señor ha hecho su obra y como consecuencia nosotros obedecemos al Evangelio, que es la verdad, que es Cristo, mediante el Espíritu Santo. Significa que una persona, si obedece el Evangelio, es por el poder únicamente del Espíritu Santo. Por sí mismo una persona no puede obedecer el Evangelio, sino es por el Espíritu Santo quien nos motiva, nos anima e inclina. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué fue esa obra? Para el amor fraternal. En otras palabras, para el amor entre hermanos. Pero ¿cómo debe ser ese amor? No fingido. No fingido. Dios no quiere que finjamos si Él realmente ha hecho su obra maravillosa en cada uno de nosotros. Recuerde que Dios no puede ser burlado. Al hombre podemos engañarlo en cuanto al amor que le transmitimos, pero a Dios no. Si es la obra de Dios que en su misericordia ha hecho en mí, es con el propósito para presentar un amor no fingido. Un amor a mis hermanos no fingido. Si no dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La traducción, Nueva Versión Internacional, la traduce, amaos con todo el corazón. Con todo, dice. Y yo le hago una pregunta: ¿qué representa su corazón? ¿Qué representa su corazón? ¿Qué pasaría si en este momento se para su corazón? ¿Qué pasaría? Se muere. Se muere.
este momento deja de latir mi corazón, se muere. Eso significa que el corazón representa la vida en su totalidad. Entonces el autor, cuando escribe su carta a los hermanos que están esparcidos, él les dice la gran obra de Dios, pero para el amor fraternal. Y Dios no acepta un amor fraternal fingido. Recuerde que Dios es un Dios omnisciente, omnipresente. Entonces, con esto ya vemos realmente qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Y aquí, hermanos, a continuación vamos a ver los temas generales de estudio. ¿Qué temas generales vamos a estudiar? Por eso le digo, no se pierda la secuencia, porque a veces se faltan los cultos y se pierde la secuencia. Si usted ha iniciado esta secuencia, usted tiene que terminarlo aquí. Termínelo. Y si es posible, para el próximo culto traigan un cuadernito y un lapicero. ¿Sabe por qué? Porque a veces usted va a estar más atento, escribiendo, pensando, reflexionando, y Dios le va a estar hablando. Pero cuando usted solamente trae su Biblia y se queda mirando, a veces yo puedo ver a algunos que están durmiendo. Y ya se despertaron. Por eso lo digo. Es bueno, hermanos, el que quiere aprender, traiga, hermanos, un cuadernito. Y ahí anote y comience a reflexionar, a pensar, y va a ver cómo Dios le va realmente a revelar cosas grandes y ocultas que usted no conoce. Entonces, estos temas generales de estudio. Vamos a conocer en primer lugar la motivación del compromiso con el amor fraternal. ¿Qué es lo que nos debe motivar para estar comprometidos con el amor fraternal? ¿Qué es lo que nos debe motivar? Y ahí vamos a averiguar nosotros algunas subdivisiones en ese capítulo. ¿Qué es lo que te debe motivar para comprometerte con el amor fraternal? Número 2, vamos a ver la manifestación del compromiso con el amor fraternal. Eso significa que si ya conocemos la motivación, entonces se nos demanda la manifestación. Porque el amor tiene que ser de palabras o de hechos. De hechos. Ella lo sabe muy bien. Por supuesto, de hechos tiene que ser. ¿Sí? Yo no sé por qué se sorprenden algunos, se supone que es de hechos. Y vamos a ver citas bíblicas, hermanos. El amor debe ser de hechos. Y vamos a ver, entonces, si lo primero vamos a estudiar qué es lo que nos debe motivar. Ahora Dios nos demanda la manifestación, cómo debemos manifestarlo. Pero vamos a ir siempre a la Biblia. Por eso es necesario que usted traiga su cuadernito y anote las citas bíblicas para que estudie en casa. Y en tercer lugar vamos a ver manteniendo el compromiso con el amor fraternal. Eso significa ya sé la motivación y la manifestación, pero debo mantenerlo. No es que ya lo sé, lo manifiesto hasta cierto tiempo y de ahí ya lo olvido. No, hermanos. Debemos más y más procurar mantener, porque eso le agrada a Dios. Pablo siempre en sus cartas decía, por ejemplo, cuando escribía a los filipenses, él decía, por ejemplo, hermanos, abundáis, abunden más, no solamente se conformen con lo que han hecho, con lo que han llegado, sino más aumenten, sigan, manténganse. Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos en el amor fraternal realmente que a Dios le agrada. Entonces, vamos rápidamente
a la motivación del compromiso con el amor fraternal. La palabra de Dios, hermanos, nos presenta 3 razones que deben motivarnos grandemente a comprometernos al amor y a los hermanos. Y debemos comprometernos con el amor fraternal. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Atención. Porque esa es la evidencia de que somos salvos. Porque es la evidencia de que somos salvos. Si usted y yo no nos comprometemos con el amor fraternal, hermanos, entonces, ¿qué evidencia vamos a dar? Dios, ¿por qué nos salvó? ¿Por obras o por amor? Por amor. Y si es por amor que Él me salvó, entonces tengo que demostrar amor, porque eso es la evidencia que soy salvo. Por ejemplo, la palabra nos enseña claramente que el amor a los hermanos es la evidencia definitivamente de que somos salvos. Y miren lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven los que están atrás, por allá? ¿Sí me siguen? ¿Amén? Amén. ¿Qué dice? El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Hermanos, para Juan, para el apóstol Juan, no hay que ser cristianos a medias. Él aún en su carta, él te dice, ¿eres o no eres? ¿Eres cristiano o eres hijo del diablo? Él de frente te dice. Y aquí, hermanos, dice, nosotros, hablando de los cristianos, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y ahí viene lo que dice. Es bien claro. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En otras palabras, no ha sido salvo. No se ha convertido. Un cristiano que ande enojado, que diga, yo soy cristiano, pero ando molesto, enojado, y hermanos, el enojo pues nos lleva pues no a manifestar el amor de Dios, sino que el enojo es obra de ¿qué? De la carne. Y el que anda en la carne no puede agradar a Dios. Porque el que anda en la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco el Espíritu sujetarse a la ley de la carne. Entonces, el mismo apóstol Juan, él está diciendo en esta parte de que es la evidencia definitiva de que somos salvos. Entonces, amar a los hermanos, debemos comprometernos con el amor fraternal, porque esta es la evidencia de que somos salvos. Esta es la evidencia. Lo que el apóstol Juan nos está diciendo también es que la manera más confiable de saber si una persona es o no salva es observando su amor por los hermanos. Es observando su amor por los hermanos. Y es curioso, mis amados hermanos, destacar que el apóstol Juan escribe esto después de que ya el apóstol Pablo había dicho en su epístola a los romanos, en el capítulo 8, versículo 16. A ver, ¿pueden pasar? No, anterior. Vaya. Ahí. A la evidencia. Vaya a Romanos capítulo 8, versículo 16. ¿Lo tenemos? A ver, rápidos. Romanos capítulo 8, versículo 16. La palabra del Señor dice: el Espíritu
mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. O sea que el Espíritu es quien da testimonio en nosotros de que somos hijos de Dios. Y aún el mismo Juan, por ejemplo, en 1 Juan capítulo 4, versículo 13, vaya rápidamente, 1 Juan capítulo 4, versículo 13, ¿qué es lo que dice ahí? Hay que ver si hay armonía entre los dos. 1 Juan capítulo 4, versículo 13. El versículo 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Y quién es el que da testimonio? Dice Pablo, que somos hijos, el Espíritu. Entonces, aquí vemos que declara que el hecho de poseer el Espíritu Santo nos confirma que verdaderamente somos salvos. Porque si somos hijos de Dios, es porque somos salvos. Somos salvos. Así que lo que Juan nos está diciendo en 1 Juan capítulo 3, versículo 14, es que el amor a los hermanos es la evidencia visible de que verdaderamente tenemos el Espíritu Santo. Entendamos bien esto, que es la demostración visible, o es la evidencia visible de que verdaderamente tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo tú manifiestas que tienes el Espíritu Santo? Amando a tu prójimo. Amando a tu prójimo. Y cuando tú amas a tu prójimo, el Espíritu Santo realmente te hace sentir seguro, segura, de que eres un hijo de Dios. De que eres un hijo de Dios. Entonces, esta es la evidencia visible de que verdaderamente tenemos el Espíritu Santo. Lo que Juan está haciendo es planteando las cosas al estilo de Santiago, el escritor del cristianismo práctico. Juan nos está diciendo: no me digas que tienes el Espíritu, demuéstramelo practicando el amor. Si tú dices: yo soy una persona que tengo el Espíritu Santo, Juan no te está preguntando si lo tienes. Si no, demuéstralo. Por eso le pregunté: ¿el amor solamente debe ser de palabras? No de hecho. No lo digo porque intento despertarla, ella está bien atenta. Ella está pendiente de este tema del amor. Pero hay que entender, mis amados hermanos, que esta gran verdad es que nos está dando este estudio del cristiano comprometido. Y Juan nos está diciendo, él no nos está diciendo pues si tienes, sino él te está diciendo demuéstralo. Porque demostrándolo es la única evidencia que realmente tenemos el Espíritu Santo, y si tenemos el Espíritu Santo, somos salvos. Ahora, sabemos, por ejemplo, a continuación, el fruto del Espíritu Santo. Miren, muchos los conocemos. ¿Cuántos ya lo saben de memoria? A ver, más el fruto del Espíritu es... ¿Lo escuché? ¿Qué? Amor. Amor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Ah, miren, aumentaron los frutos. Hermanos, si nosotros nos preguntamos por qué Dios lo puso en primer lugar en el amor, ¿por qué? ¿Por qué no puso en primer lugar el gozo o la paciencia que tal vez muchos necesitamos? ¿O por qué no puso la benignidad, la bondad o la fe? ¿Por qué no puso el amor en primer lugar? ¿Quién quiere participar? Díganme, ¿por qué creen que realmente Dios lo puso primeramente el amor? Hermanita Anita, ¿por
qué crees que Dios puso primeramente el amor? O tal vez tu compañero, pásale, que te salve. ¿Por qué? Porque, pastor, el amor produce gozo, produce paciencia, produce dignidad, produce bondad, produce fe. Amén. El amor es la raíz para que todo esto. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermano. Dios puso el amor, ¿por qué? Porque todas estas consecuencias se inician aquí. Todos estos efectos se inician aquí. Por eso Dios lo puso en primer lugar. El amor. Buena. Lo puso, hermano. ¿Por qué? Porque sin amor, hermano, no podemos tener gozo. Sin amor no podemos tener paciencia. Cuando el apóstol Pablo dice, soportaos unos a otros. Pero para soportarnos unos a otros tenemos que tener amor. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe acerca del amor, él dice, yo puedo vender todas mis cosas, compartirlas, pero si no tengo amor, de nada. Entonces, ¿qué es lo que vemos, mis amados hermanos, aquí, ¿no? En esta parte, el apóstol Pablo empieza la lista del fruto del Espíritu con el amor, porque el amor hace que el resto sea una consecuencia natural. Sin amor no puede haber gozo, como hemos dicho, paz, paciencia, etc. Así pensaba también ese monje llamado Martín Lutero. Ese monje llamado Martín Lutero también pensaba, quien cuando comentaba sobre ese pasaje de la epístola de Gálatas, dijo, hubiera sido suficiente con haber dicho amor y nada más, porque el amor se extiende a todos los frutos del Espíritu. El amor. Y aquí estamos hablando del amor bíblico, que es el amor de Dios, el amor ágape. El amor ágape. Así que, hermanos, es importante que nos comprometamos a amar a los hermanos, pues esta es la primera evidencia de que somos salvos. De que somos salvos. Pero ojo, antes de ir a la siguiente clase, cuando estamos hablando de amor, no estamos hablando de tolerar el pecado. No estamos hablando de tolerar lo malo. El amor exhorta, el amor reprende, el amor corrige. Cuando está hablando de amor, no va, entonces, porque entonces tengo que amarlo, entonces tengo que consentirlo. Tal como es, no, hermanos. No está hablando de eso. ¿Acaso usted cree que Dios es un padre consentidor? ¿Acaso Él le agrada que sus hijos pequen y pequen y pequen? ¿No? Que lo disciplina, lo disciplina. Porque a todo aquel que toma por hijo, Él lo disciplina. Y somos hijos y no bastardos. Entonces, cuán importante, hermanos, es no porque tengo que amarte, pues entonces tengo que soportarte y tolerar. No, hermanos. No podemos. No podemos, porque la misma palabra de Dios también nos enseña eso. Entonces, repito, que nos debemos comprometer a amar a los hermanos. ¿Por qué? Porque es la evidencia de que somos salvos. No se olvide eso. Esa es la primera motivación. Porque somos salvos, nos motivamos a amar, porque somos hijos de Dios. A continuación, 2. ¿Por qué debemos comprometernos con el amor fraternal? Porque es la evidencia de que somos obedientes a la palabra de Dios. Esta es la evidencia de que somos obedientes a la palabra de Dios.
Por ejemplo, vemos que cuando un experto en la ley se acercó al Señor para preguntarle sobre el mayor mandamiento de la ley, el Señor le declaró que toda la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento se basaba ¿en qué? En el amor. Y aquí vemos realmente cuando le dice, por ejemplo, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y así también lo declara Pablo cuando le dice a los cristianos en Roma, en Romanos 13:10. ¿Qué dice? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y que el cumplimiento de la ley es el amor. También nos enseña la palabra del Señor. Ahora, pero el amor no solo forma la base del sistema de la ley del Antiguo Testamento, sino que además uno de los temas centrales del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos a menos unas 25 veces la orden directa de amar a otros. Pero lo más grandioso es que de estas 25 veces que se nos ordena amar a otros, 15 son un mandato a amar a los hermanos en Cristo. 15. Este mandato viene como una orden directa del Señor que podemos encontrar en Juan 15:17. Vaya a subir de Juan 15:17. ¿Qué dice? Esto os mando. ¿Quién está hablando ahí? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién estaba diciendo estas palabras? ¿A la multitud? ¿A quién les estaba diciendo? ¿A quién está mandando? A sus discípulos. No se nos olvide esto. A sus seguidores. Recuerden que cuando el apóstol Pablo, cuando escribe una carta a las iglesias, él está escribiendo a cristianos. Y si en este tiempo estamos estudiando, por ejemplo, la carta de 1 Tesalonicenses, también es para nosotros. Aquí, nuestro Señor Jesucristo se dirige a sus seguidores y le dice: estos mando. Está en imperativo. Que os améis unos a otros. ¿Qué es lo que manda el Señor? Que ames a tu prójimo. No te lo está mandando el pastor, te lo está mandando Dios. Y si tú amas a Dios, demuéstralo obedeciendo su palabra. ¿Sí o no? Tenemos que obedecerlo si amamos realmente a Dios. Y esta es una orden que se repite unas 4 veces a través de los evangelios y que se nos reitera unas 10 veces con las mismas palabras a través de las epístolas. Por ejemplo, hermano Manuel, busca 1 Tesalonicenses 4:9. Hermana Amparo, busca Romanos 13:8. Hermano Kelly, busca 1 Pedro 1:22. ¿Sí? Hermano Wilder, busca Juan 3:11. ¿Sí? 1 Juan 3:11, hermano Wilder. 1 Juan 3:11. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Sí? Si ya lo tiene mi hermano Manuel, 1 Tesalonicenses 4:9, póngase de pie y léalo fuerte. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Amén. Dice, pero acerca del amor fraternal
verdad, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis. Hermanos, ahora la pregunta nos hacemos, ¿nosotros sabemos del amor de Dios? Por supuesto, estudiamos la Biblia, se nos predica, pero muchas veces, hermanos, se nos tiene que hacer, como dice, recordar. Pero aquí el apóstol le está diciendo a los hermanos, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Eso significa que los hermanos practicaban ese amor. Practicaban ese amor. Entonces él al ver esto, él realmente no tiene necesidad de decirlos o hacerles recordar, porque vosotros mismos habéis aprendido ¿de quién? De Dios. Si Dios tuvo amor por ellos, ellos están llamados a tener amor por los demás. Entonces ellos aprendieron del mismo Dios que los amó. Si Dios te amó, ¿qué te impide amar a tu prójimo con el mismo amor que Dios te amó? Un amor incondicional, no tolerante. No tolerante. El amor de Dios no tolera, hermanos. Y si vamos a amar al hermano, a la hermana, no tolerando, porque el amor nos lleva a ayudarlo, a corregir, a ver. Nos lleva a darle un consejo. El amor nos mueve a ayudarlo, eso, pero no a tolerar. No confundamos eso. Dios realmente, y nos dice así, ¿no? Y termina el texto diciendo que os améis unos a otros. ¿Qué nos dice Romanos 13:8? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Muchas veces, hermanos, somos deudores del amor de Dios. No amamos al hermano con el amor de Dios y le estamos debiendo nuestro amor. Y muchas veces, hermanos, porque a veces hacemos, o tal vez elegimos amar a esta persona y a la otra persona no. El amor de Dios, hermanos, que Dios nos ha dado, es un amor que no es nuestro y que Dios nos da para qué. Así como dice su palabra, de gracia recibimos y de gracia damos. O sea, en otras palabras, no tenemos que hacernos dueños del amor y creernos favoritos. Tenemos que también, con ese amor, transmitir. Pero ojo, recuerda lo primero, que es evidencia de que eres salvo. Es la evidencia visible de que eres salvo. Pero también en esta parte estamos viendo que es la evidencia de que obedecemos la palabra de Dios. Entonces aquí nos dice, ahora, ¿qué es lo que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22? Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo, dice, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. O podemos también decir el Evangelio con la palabra de Dios. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Si nosotros, hermanos, algo que nos lleve pues a manifestar que obedecemos la palabra, debe ser el amor no fingido. El amor no fingido. Muchas veces, hermanos, se llega a fingir el amor cuando muchas veces hay roturas. A veces por sus distintos puntos de vista, o por alguna cosita que pasó por ahí,
ya no se practica el verdadero amor. Y muchas veces, hermanos, eso se vuelve un estilo de vida. Y eso es desagradable delante de Dios. Pablo dice, supongamos, ¿no? Si hay enojo o algo pasó, Pablo dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dando a entender que debemos arreglar las cosas, que debemos buscar la reconciliación, que debemos buscar estar bien, que debemos buscar estar en armonía para cumplir lo que dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, muchas veces, hermanos, el fingimiento viene a ser un estilo de vida, pero cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, no queremos obedecer la palabra de Dios. Pero ¿qué estamos aprendiendo acá? Que debemos tener mucho cuidado con el fingimiento. Porque el fingimiento, hermanos, como dice Santiago, nos lleva a engañarnos a nosotros mismos. Y lo que uno siembra, si uno siembra para su carne, se dará corrupción. Aunque tal vez esa persona puede ser que le fue bien, se engaña a sí mismo. Entonces, este texto bíblico dice: para el amor fraternal no fingido. Eso significa que Dios quiere un amor genuino, verdadero. Y el último texto bíblico que dice, 1 Juan 3:11. Porque este es el mensaje que ustedes están oyendo desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Porque este es el mensaje que hemos oído. Está hablando, hermanos, un testigo ocular, Juan. Juan fue el discípulo de Jesús, que anduvo con Jesús, que escuchó a Jesús, que vio. Entonces, él escuchó ese mensaje. Como testigo ocular, él está compartiendo a los hermanos. Y él está diciendo, porque este es el mensaje que hemos recibido, o que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mensaje. Y ahí se cumple la ley y los profetas. En otras palabras, el Antiguo Testamento, porque en ese tiempo todavía no estaba el Nuevo Testamento. Ahí era el cumplimiento. Entonces, aquí vemos, hermanos, ¿no?, de cuán importante es lo que nos enseña para que nosotros seamos obedientes a la palabra del Señor. O sea, que cuando amamos a los hermanos, no solo estamos cumpliendo la ley, sino que además estamos cumpliendo la orden más acentuada en todo el Nuevo Testamento. ¿Quién dio la orden del Nuevo Testamento para que nos amemos unos a otros? Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos: esto os mando, que os améis unos a otros. Unos a otros. Y esto tenemos, hermanos, realmente para poder comprometernos con el amor fraternal. Número 3. ¿Por qué debemos comprometernos con el amor fraternal? Porque el amor fraternal, mis amados hermanos, es la evidencia de que Cristo es verdadero. Es la evidencia de que Cristo es verdadero. En Juan 17:23, ¿qué dice? Yo en ellos y tú en mí. Está hablando cuando Jesús está orando. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En uni. Hermano, Dios espera que su iglesia, sus hijos sean perfectos en unidad. No imperfectos, no a medias. Él dice
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En este versículo el Señor nos declara cómo a través de la unidad perfecta de los creyentes el mundo conocería que verdaderamente Él había sido enviado por el Padre. Él había sido enviado por el Padre. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el vínculo para la perfecta unidad? A continuación, ¿qué dice Pablo? ¿Cuál es el vínculo para la perfecta unidad? Y sobre todas estas cosas, ¿vestido de qué? Que es el vínculo perfecto. Por eso que cuando vemos el fruto del Espíritu Santo, ¿por qué Dios puso el amor en primer lugar? Porque el amor viene a ser, como dijo el hermano Manuel, la raíz, la fuente, donde ya, como dice el resto, ya viene a ser una consecuencia. Pero el amor, por eso Pablo dice, y sobre todo estas cosas, vestidos de amor con el vínculo perfecto. Lo que el Señor nos está diciendo, mis amados hermanos, es que la unidad producida por el amor fraternal en la iglesia es un medio que Dios utiliza para que el mundo sepa que Cristo es verdadero, que Él existía desde el principio, que Él estaba con Dios y que Él era Dios y que fue enviado por Dios a tomar forma de hombre y a morir por todos los pecadores. Pero si la iglesia no anda en amor, si la iglesia no manifiesta ese amor, ¿cómo crees que la gente del mundo va a venir a los pies de Cristo? Va a venir. La gente del mundo puede venir a una iglesia y tal vez los ve igualitos como la gente del mundo. Entonces se dice, mejor estoy allá que acá. Hermanos, la gente del mundo tiene un concepto acerca de los cristianos, que acá existe el amor, que entre los cristianos hay amor. Ellos tienen ese concepto, que somos diferentes, pero debemos demostrarlo, hermanos. Debemos demostrarlo. ¿Y cuáles son las evidencias que se muestran? En primer lugar, lo que nos motiva es evidenciar que somos salvos, evidenciar realmente de que somos obedientes a la palabra de Dios y evidenciar de que realmente Cristo es verdadero, que Él vino por parte de Dios. Esto es algo un poco abstracto y quizás decir de entender, pero la palabra nos declara que de una forma maravillosa, una congregación unida en amor se convierte en un testigo poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Estas tres grandes razones deben ser suficientes motivas. Estas tres grandes razones, hermanos, deben ser suficiente motivo ¿para qué? Para motivar a la iglesia, a los cristianos, a comprometerse con el amor fraternal con los hermanos. Pero una vez comprometidos, hermanos, vamos a necesitar otra cosa, que es la manifestación. Y no solamente decir, estoy comprometido, sino que tiene que manifestarlo. Y eso lo veremos el siguiente domingo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este estudio que tenemos aquí tus hijos en Betel. Que esta tu verdad nos lleve, Señor, nos motive a comprometernos con el amor. Tú en esta noche, Señor, nos has enseñado que son las evidencias de que somos salvos, y eso nos debe motivar.
que son las evidencias de que realmente obedecemos tu palabra, que no solamente somos oidores, sino que debemos ser hacedores. Y también, Señor, nos has enseñado que también es una evidencia que debemos demostrar al mundo que tú realmente eres el Cristo verdadero. Señor, ayúdanos que nuestro corazón, Señor, sea inclinado por tu Espíritu Santo a tomar este estudio y que no seamos rebeldes, que tengamos mucho cuidado con el amor fingido. Líbranos, Señor, porque eso nos puede llevar a quedar mal parados más adelante. Tú no puedes ser burlado. Ayúdanos a sujetarnos y a amar con el amor, Señor, que tú nos enseñas, porque es tu amor, no nuestro. A ti sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga. Muchas bendiciones.